Hola amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. El año pasado, 2019, Tous nos presentó el perfume Eau de Origine, en el que nos presentaba un perfume jugando con las tonalidades de rosa en un formato Eau de Parfum. Este año, ese tenéis la reseña en el canal, este año nos presentan el formato Eau de Toilette, o sea, el mismo nombre Eau de Origine Eau de Toilette, en el que nos presentan un perfume que juega con la rosa de un modo distinto al que hemos visto el año pasado y en tonalidades azules. Aquí tenemos lo que es la caja del perfume, que viene en 50 mililitros, ¿de acuerdo? Todo tonalidades azules, los datos vienen aquí abajo. Y bueno, pues vamos a ver cómo es el frasco, que en principio tiene más o menos la misma forma. Me da la impresión que el del año pasado era como un pelín más redondito, pero bueno, es el mismo perfume, el mismo formato, solo que en tonos azules, y este es un Eau de Toilette. Bien, vamos a leer las notas del perfume y lo comentamos, ¿de acuerdo? Voy a ponerme un poquito aquí para ir refrescando las notas. Os cuento. Eau de Toilette es del año 2020 de la familia Almizcle Floral Amaderado, con notas de salida de mandarina, mandarina verde, pera y rosa silvestre, notas de corazón, rosa turca y cedro, y notas de fondo sándalo, benjuí y vainilla. Es un Eau de Toilette, viene a durarnos poco más de las 3 horas. Puede durarnos un poquito más, dependiendo, porque siempre deja un poquito de rastro amaderado en la piel, pero ya es muy a ras de piel. Intensidad media suave. Aquí nos vamos a encontrar un perfume bastante distinto al del año pasado. En este caso, el perfume, su perfumista, juega con dos tipos distintos de rosa. La rosa está presente. En el inicio se siente un poquito más fresca, no es un perfume dulce. Ya ir pensando que esta rosa juega con tonos de almizcle y maderas, como la propia familia olfativa nos cuenta. Es una rosa que al principio viene un poquito más fresca, nos puede parecer que tiene cierto toque frutal por esa mandarina verde y la pera que vienen en el inicio. Pero tened en cuenta, en torno a partir de los 30 minutos esos aromas más frescos se van disipando y poquito a poco lo que realmente te encuentras es una rosa amaderada. Las notas dulces de este perfume se esfuman totalmente, aunque hayan querido añadirle, se me fue el papelito, al final del perfume le ponen trazas de vainilla, pero la vainilla no está presente, no hay vainilla y no es un perfume dulce. Es una rosa sobre una base amaderada. Esto hace que, básicamente es eso, no es más complicado. Esto hace que pueda ser un perfume que, aparte del inicio, porque en el inicio sí que lo sientes un poquito más fresco, frutal por esa mandarina, pero esa mandarina se evapora, ¿de acuerdo? Entonces, cuando va pasando el tiempo, se vuelve una rosa muy unisex. Totalmente, porque vas a sentir, la madera es suave porque los tonos del perfume son suaves de por sí, pero vas a sentir que esa rosa recae sobre un fondo amaderado, y entonces ahí es donde vosotros tenéis que daros cuenta de vuestros propios gustos olfativos. ¿Te gustan los perfumes amaderados? ¿Te gustan los perfumes de rosa? En ese caso, bien, tienes que tener en cuenta esas dos notas, rosa y maderas, porque precisamente cuando este perfume se desprende de las notas frescas del inicio, es lo que te vas a encontrar. En cierto modo se vuelve un perfume unisex, suave, unisex, rosa, madera. Prácticamente es eso lo que tú tienes que tener en cuenta a la hora de decidirte por este perfume. Si vas a una perfumería o consigues unas muestras, no te dejes llevar por las primeras impresiones, porque es una rosa un pelín más fresca en el inicio, pero luego se queda en una rosa amaderada. No es más complicado, pero dentro de esa sencillez de aromas tiene esa complejidad de aroma. Ahora yo te cuento
una sensación olfativa mía. Cuando, como ya sabéis, me paso 2-3 días probando los perfumes y este perfume llega un momento en el que a mí me agobia. Ya sabéis que de por sí la rosa, dependiendo de las combinaciones que tiene, a mí se me sube a la cabeza, pero llega un momento en el que ese aroma de rosa, no olvidemos, por ejemplo, que la rosa se utiliza mucho para perfumar los cosméticos. Y al estar desprendida de aromas dulces, esa base amaderada, me daba una sensación muy de crema de cosmético. Entonces, al llevarlo, al reutilizarlo, al llevarlo varios días, a mí me llegó a agobiar un poco. También es posible que sea porque lo estoy probando en época que ya hace calor estos días y es un aroma que una vez que se desprende de las partes frutales, cítricas frutales de la mandarina, se queda más de otoño-invierno, no tiene ese frescor de aroma. Y entonces es posible también que esa sensación de agobio me la dé a causa del calor, que no es apropiado justo para esta época, más que nada en el fondo del perfume. A pesar de que es un aroma suave, pero me daba esa sensación como cuando te pasas de cantidad de ponerte tu crema, tu cuidado facial, te has pasado de crema y huele mucha crema y te agobia, ¿no? Pues esa era la sensación olfativa. No es un mal perfume, es algo distinto, porque llevamos una época en la que nos estamos encontrando. Si nos encontramos la rosa en los perfumes, nos la solemos encontrar unida a tonos muy dulces, a tonos frutales, mucha frambuesa, muchos frutos rojos en los que juegan con esa rosa. Y en este caso la han desprovisto de notas especialmente fuertes, especialmente frutales, y ese tono amaderado es el que acompaña aquí a la rosa. Va a ser un perfume para personalidad, por supuesto para amantes de la rosa que busquen una tonalidad distinta a ese aroma de rosa. Es interesante, es distinto, no es complejo, no es complicado, pero sí que es un perfume para no comprar a ciegas, para no regalarlo a ciegas, a menos de que seas consciente de que esos dos aromas te gustan mucho, rosa y madera. Así que, bueno amigos, va a ser cuestión de probar, descubrir, para saber un poquito más de este perfume. Y nada más amigos, si habéis tenido la oportunidad de probarlo, cuando lo probéis, cuando lo conozcáis, o si ya lo tienes, si te ha gustado mucho o no te ha gustado nada, queremos que nos lo cuentes. Tu opinión es siempre muy importante. Espero que este vídeo te haya sido un poquito de utilidad. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.